el Ministerio de Hacienda en Madrid elabora cada año un informe sobre el fraude fiscal en España. Oye, digo mal, no el Ministerio de Hacienda, que también lo debe hacer. Ahora me refería al Sindicato de Inspectores de Hacienda. Cada año elabora un informe. ¿Qué dice el último año? Que el fraude fiscal en España supone 93.000 millones de euros al año. ¿Cuánto suponen en España las pensiones? Suponen las 5 pensiones que existen: pensiones de jubilación, pensiones de larga enfermedad, pensiones de viudedad, pensiones de orfandad y pensiones no contributivas. Estas 5 pensiones suponen al erario público español 115.000 millones de euros al año. Oiga, si rescatáramos los 93.000 de fraude fiscal y los adjudicáramos a las pensiones podrían subir automáticamente en un 80%. No hay ni un solo fondo de pensiones que sea capaz de mejorar tu pensión en un 80%. Hay que rescatar el fraude fiscal. ¿Y para esto qué hay que hacer? Bueno, pues saber cuáles son los responsables del fraude fiscal. ¿Y quiénes son? También nos lo dice el informe de Hacienda. ¿Quiénes son los responsables del fraude fiscal? 4 grupos de personas. Gracias. Responsables del fraude fiscal. Primero, mal me sabe decirlo, nosotros, los ciudadanos de a pie. Poquitín de fraude fiscal cometemos todos. El día, yo que sé, que damos una clase particular y no declaramos, el día que viene el fontanero y no aparece IVA en la factura, el día que hacemos una chapucilla y no hay recibo por ningún sitio, etcétera, etcétera, estamos cometiendo, ni que sea ligeramente, fraude fiscal. Admitámoslo, entonemos un mea culpa. Muy bien, pero esto supone el 25% del fraude fiscal en España. Yo diría relativamente comprensible, aunque no siempre pues aprobable, en función de la crisis actual. ¿De acuerdo? Pero ¿quién comete el otro 75% del fraude fiscal en España? Según el gremio de inspectores, 3 grupos de personas: grandes bancos, grandes empresas, grandes fortunas. Grandes bancos, empezando por los bancos mayormente delincuentes de España, Santander y Bilbao, estafadores al máximo, del principio al final. Ahora, hace escasos meses, falleció un personaje que todos conocéis, Emilio Botín. Todos los periódicos le dedicaban amplias páginas en su memoria, empezando por este periódico llamado El País, que le dedicaba 10 páginas, más que a un jefe de Estado, con lo cual tenía razón, porque gobernaba más que un jefe de Estado. ¿Y por qué le dedicaban tantas páginas? Porque le debían mucho dinero. Muy bien. En las 10 páginas que le dedicaban al señor Botín, ni una sola vez apareció, algo que era cierto, que el señor Botín tenía 15 procedimientos judiciales criminales detrás de él por fraude fiscal. Ni una sola línea sobre este tema, que todo el mundo conoce. El Banco de Bilbao, la cúpula directiva del Banco de Bilbao, hace 3 años, desde el presidente hasta el último consejero de administración, tuvo que dimitir toda ella enterita rápidamente porque descubrió que todos los consejeros tenían dinero escondido en las Bahamas, en las Bermudas, en las Caimán, en las Seychelles y vente a saber dónde. No puede ser. Grandes bancos, grandes delincuentes. En segundo lugar, grandes empresas. No os daré la lista de las empresas estafadoras porque supongo que esperáis a ir a comer, pero de todos modos os daré alguna referencia. Hoy en día, las que más incumplen con sus obligaciones fiscales son de lejos las empresas de tecnología, informática, telefónica, etc. Vosotros lo utilizáis. Google, 90% de fraude fiscal de sus ingresos. Amazon, 90% de fraude fiscal. Samsung, 90% de fraude fiscal. Y ahora ponía el periódico el otro día que acabamos de batir el récord. La empresa que cumple con el 100% de fraude fiscal. La conocéis todos y se llama Apple. Apple. Y vamos rápidamente detrás del iPod, del iPad, del iPut, del cuando. No puede ser. Vosotros os quejaréis cada año, cuando os matriculáis en septiembre o octubre, que las matrículas son caras. Y es verdad, las matrículas son carísimas. ¿Pero por qué son caras? Porque el gobierno dice no tener dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque los que han de pagar no pagan. Y resulta que nosotros no podemos, por un lado, ir con una pancarta que diga que no queremos matrículas caras, ir por otro lado a suministrarnos del IPAT o del IPUT. No puede ser. Hemos de ser coherentes. Estas empresas nos engañan constantemente. Otra reforma económica que vale la pena que tengamos en cuenta. Y finalmente, ¿quién más engaña impuestos? Grandes fortunas.
empezando por la mayor fortuna de España, que como bien sabéis está en manos de un señor llamado Amancio Ortega. Hace 2 años el señor Amancio Ortega fue elevado a los altares. No porque se muriera, la que falleció fue su primera señora, pero él no. Pero fue elevado a los altares. ¿Por qué? Porque hizo un generoso donativo de 20 millones de euros a Cáritas. Todos los periódicos dijeron, este señor es un alma de la caridad, 20 millones de euros a Cáritas, esto es inconcebible. Sí, sí. Primero, ¿qué desgravaciones fiscales debería recibir el señor Amancio Ortega por este donativo? No lo sé, pero me lo temo. En segundo lugar, justo esta revista que apareció ayer y que os mencionaba hace un rato, llamada Forbes, pone la lista de las principales fortunas del planeta. En cuarto lugar, aparece el señor Amancio Ortega, con una fortuna que, pobrecito, le ha disminuido algo, que el año pasado era de 60.000 millones y que este año solo es de 56.000 millones de euros. Pero y hacer un donativo de 20 millones de euros por parte de un señor que tiene una fortuna de 56.000 millones es prácticamente darle a Cáritas una 3.000ª parte de su capital, lo cual es generoso, pero menos. Y finalmente, ¿qué sucede? Bueno, que en el mes de agosto la gente lee poco el periódico, pero mira por dónde el periódico sale. Claro que sale el periódico. Y en el mes de agosto del año 2013 salía un artículo bien interesante en el que hablaba de que el señor Amancio Ortega había sido sancionado por fraude fiscal con una multa de 30 millones de euros. Mientras queda bien delante de la opinión pública y nos da Cáritas 20 millones de euros, nos quita al erario público español 30 millones de euros. Consecuencia, no pongamos jamás los pies en Zara, jamás los pies en Massimo Dutti, jamás los pies en Inditex, jamás los pies en ningún. Esto es economía alternativa. Por ahí debemos andar, buscando otras cosas. Esta sería para mí una de las grandes reformas que deberíamos hacer. Sé que me he extendido mucho, yo no veo ni el reloj, pero quizás sería el momento de pasar a 2 o 3 cuestiones ya casi finales, porque después de 1 hora la atención del público lógicamente disminuye. Permitidme que haga ya casi para terminar 2 propuestas. Una de ellas, esta economía también debe ser modificada desde el punto de vista laboral. No podemos admitir una sociedad en que la gente no tenga trabajo. ¿Cómo puede tener trabajo la gente? De 3 o 4 formas distintas. Primero, mediante inversión por parte de las empresas. Empresas hay de 2 tipos, medianas y pequeñas y grandes. Evidentemente, las grandes no invierten, en absoluto, no invierten. Tienen enormes beneficios, pero no invierten. Y las pequeñas solo pueden invertir si reciben crédito. Mira por dónde los bancos, pese a las enormes ayudas que han recibido, esto quizá lo debería haber tratado en el capítulo anterior, aquel que se llama el rescate bancario, cuánto dinero han recibido, pese a todo, este dinero lo han destinado a indemnizaciones soberbias de sus directivos, pero nada a facilitar crédito a la pequeña y mediana empresa. Con lo cual, no hay inversión de la gran empresa, no hay inversión de la pequeña y mediana, inversión pública, inversión del Estado, tampoco la hay. Por lo menos desconozco el caso de Euskadi. Lo de Cataluña es una vergüenza. El único intento de inversión pública que han hecho ha sido con la creación de una imbecilidad llamada Eurovegas, traer los casinos de Las Vegas a Barcelona. Qué estupidez, qué nivel de imbecilidad pueden tener nuestros gobernantes para tomar estas decisiones, que lo que nos van a traer es el fraude fiscal, nos van a traer la explotación laboral, nos van a traer la droga, No podemos hacerlo. Por tanto, inversión pública, difícil. Inversión privada, en gran empresa no la hace, la pequeña empresa no la puede hacer. Hay posibilidad, por tanto, de dar trabajo a los que no tienen. Yo soy partidario de una idea que pongo en vuestra consideración y que siempre me ha atraído y que se llama reparto entre todos del trabajo existente. Esto se ha hecho y en más de una ocasión. Concretamente, hace 10 años, en Francia había un primer ministro. Se llamaba Lionel Jospin. Por cierto, este tal Lionel Jospin, que entonces tenía un joven secretario llamado Manuel Valls, que con el tiempo ha ascendido a primer ministro. Mejor el maestro que el discípulo. Bien. ¿Y este Lionel Jospin qué hizo? Bueno, pues una reforma laboral. Rebajó la jornada de 8 a 7 horas diarias, lo cual suponía que la jornada semanal de 40 pasaba a 35. Cada uno de los trabajadores liberaba 5 horas. Muy bien.
5 horas liberadas por ti, 5 por ti, 5 por ti, 5 por ti, un puesto de trabajo, 5, 5, otro puesto, y así sucesivamente. Si miramos las estadísticas en Francia, veremos cómo en aquel tiempo el paro disminuyó soberanamente. Y me diréis, claro, pero el salario en proporción, en parte sí y en parte no. Aparentemente ha disminuido el salario, pero no siempre sucede así, porque a lo largo de la historia se produce algo muy importante, que se llama aumento de la productividad. Démonos cuenta de algo. En tiempos de la revolución industrial, la gente trabajaba hasta 16 horas diarias y cobraba menos que lo que ahora hacen trabajando 8 horas, porque esta productividad ha aumentado. Y la lucha sindical a lo largo del siglo XIX y del siglo XX consiguió que estas mejoras de productividad se otorgaran a mejor de salario de los trabajadores. Ahora las mejoras de productividad se otorgan a mayor beneficio de la empresa y no se hace. Hay que repartir el trabajo. Mirad, en 1983, ahora sí que las cosas han ido mal, pero permíteme que os lo explique. En 1983, un compañero mío y yo, que estábamos precisamente trabajando en la Facultad de Empresariales, decidimos que nuestros alumnos merecían una pequeña visita. Y la pequeña visita desde Barcelona fue a Mondragón. Fuimos a visitar las cooperativas de Mondragón. Allí nos explicaron que estaban en crisis, no ahora, ya estaban entonces, que estábamos en la crisis aquella famosa del petróleo de los años 80 y que tenían una plantilla que entonces era de 35.000 trabajadores que pretendían disminuirla hasta 30.000. Los cálculos de la empresa era que para 35.000 tenían trabajo, pero para 30.000 no tenían. Propusieron a la Asamblea de Trabajadores el despido de 5.000 trabajadores. Dijeron, si os vais 5.000 de vosotros a la calle, la cosa se arreglará. Los trabajadores contestaron, no, esto no es una empresa cualquiera, esto es una cooperativa. En una cooperativa, el patrono y el trabajador es la misma persona. No nos vamos a despedir a nosotros mismos, nos quedamos todos. La directiva de la empresa dijo, de acuerdo, si os quedáis todos, bien, tenéis derecho a decidirlo, pero dentro de un año aquí no se queda nadie, porque esto no hay que no aguante. Los trabajadores hicieron otra propuesta y dijeron, mirad, vosotros queréis disminuir de 40 a 35.000 trabajadores. ¿Qué significa esto? Que os sobra el 15% de los salarios mensuales de la masa salarial que estáis pagando. Por favor, disminuidnos a todos un 15% del salario semanal, acabaréis ahorrando la misma cantidad y nadie irá a la calle. ¿Se apretaron el cinturón? Sí, se lo apretaron. ¿Cobrarán un 15% menos? Sí, pero siempre es mejor que unos se queden con un 15% menos que otros se queden con nada de trabajo. Se apretaron el cinturón, estuvieron una cierta temporada pues cobrando menos, después los tiempos se giraron mejores, pudieron en sus tiempos también recuperar el trabajo perdido y cuidado, de aquella plantilla inicial que querían pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, hasta hace 4 o 5 años, cuando les llegó la crisis, habían pasado una plantilla de 87.000 trabajadores y se había convertido en la cooperativa mayor de Europa. Bien es cierto que ahora han hecho inversiones descabelladas y que seguramente no les ha ido tan bien como les tenía que ir. Pero hasta aquel momento la cosa era un buen ejemplo. Hay que repartir entre todos el trabajo existente. ¿Y qué más hay que hacer? Algo que creo que en Euskadi quizá lo habéis empezado a hacer mejor que en otros sitios, pero en muchos sitios falla. Se llama ley de dependencia. Mirad, muchísima gente, especialmente mujeres, dedican una parte importantísima de su jornada diaria al cuidado de abuelitos, al cuidado de niños, al cuidado de enfermos, al cuidado de discapacitados, al cuidado de todo. ¿Qué reciben a cambio? Todo el amor del mundo. Besos y abrazos, tantos como queráis. Pero dinero, ni 5. Si tú en Suecia cuidas a un abuelo, aunque sea el abuelo de tu propia casa, tú cobras cada mes, faltaría más. A esto se llama ley de dependencia. Aquí, en tiempos de Zapatero, se intentó tímidamente tirar adelante, no es que tampoco él tuviera muchas ganas, y además enseguida llegó la crisis, el fraude fiscal, y la cosa se terminó. Pero si queremos resolver este problema, hay que tirar adelante con una ley de dependencia. Por tanto, primera reforma, global, financiera. Segunda reforma, laboral. Y veamos la tercera, para no entretenerme más, después si salen más cosas con gusto las diré, pero una que entiendo que entra de lleno en la reivindicación de estas jornadas que se está haciendo ahora. Hay que reivindicar el derecho de los inmigrantes a recorrer el mundo cuando quieran, como quieran, sin fronteras y sin papeles. Faltaría más. Esto es una reforma. Cualquier ser humano ha de poder circular por el planeta con toda libertad
Y cualquier prohibición que le hagamos mediante una ley de extranjería es, evidentemente, una injusticia, una insensatez. Pero para que la gente entienda esto que estoy diciendo, hay que hacer lo que estáis haciendo desde Gora Gasteiz, mucha pedagogía. Hay que hacerle entender a la gente todo lo de bueno que tienen las migraciones, que es por descontado muchísimo más que todas las pequeñas desgracias que se puedan originar. Para entender las migraciones yo creo que hay que hacer 4 cosas.